decisión histórica de este Congreso. A este Congreso no lo recordarán ni por la ley de equilibrio de poderes, ni por la reforma de equilibrio de poderes, ni por haber eliminado la reelección presidencial, sino por haberle o no cumplido a la paz con la altura histórica que ese hecho merece. Y precisamente por eso lamento muchísimo que mi buen amigo, el senador Alexander López, se haya retirado del recinto. Porque es que aquí podemos disentir o no, pero hay que participar en este debate. Qué tristeza que en el futuro se diga que el Polo Democrático, un partido tan comprometido con la paz, no participó del debate del acto legislativo sobre los mecanismos de implementación de la paz, porque las FARC no le habían dado permiso de qué decir o qué no decir. Qué tristeza que esa sea la constancia histórica. Obvio que todos entendemos aquí que es importante conservar la bilateralidad de esa negociación. Obvio que es muy importante respetar esa instancia de negociación. Pero entendamos una cosa de una vez por todas. El acuerdo de paz dejó de ser exclusivamente bilateral, dejó de serlo. Porque llegamos a un punto, por fortuna, cercano a la posibilidad de concluir esos acuerdos y de proceder a su refrendación e implementación, en las que indispensablemente tienen que participar el Congreso, las Cortes y la ciudadanía colombiana. No podemos obviarlos. El proceso de paz fue bilateral hasta este punto, porque hasta este punto pudo ser exclusivamente bilateral. Porque el presidente de la República, como jefe de Estado, tiene las facultades para iniciar y adelantar esa negociación. Pero si nos acercamos, como confiamos todos, en que se pueda llegar a un acuerdo definitivo, no solo de desmovilización de las FARC, es que este acuerdo de paz no es solo para desmovilizar a las FARC, es para ponerle punto final, total, definitivo al conflicto armado que ha vivido Colombia más de 60 años. Para poderlo terminar, es indispensable que participe este Congreso. Yo se los digo con absoluta claridad, lo sabe el señor ministro, lo saben mis copartidarios, lo saben ustedes, apreciados colegas en esta comisión, lo saben los colombianos, se lo va a reiterar. Yo no vine, y obviamente ninguno de ustedes vino, a este Congreso a ser notario de las FARC, ni a ser notario del gobierno. Cada uno de nosotros, bueno, algunos lo dudan, cada uno de nosotros se hizo elegir aquí para representar a unos colombianos que confiaron con su voto en unas ideas que propusimos, en unas propuestas, en una visión de país que defendimos durante la campaña. Y en eso estamos. Entonces no podemos venir a sentarnos aquí a decir que intervenimos o no intervenimos, porque un tercero que no son nuestros electores, sino el gobierno o las FARC, no nos han indicado qué podemos decir y qué no podemos decir. Tenemos que ejercer el libre albedrío, el libre debate. A eso fue que nos eligieron aquí, no a ser títeres de nadie. Ese era el primer punto que quería manifestar. El segundo, pues bueno, a palabras necias no podemos hacer oídos sordos, porque de eso se trata el debate democrático. Pero insistir como falsamente aquí se dice que este acto legislativo le transfiere el poder constituyente al presidente. Falso, falso, falso y falso. No hace falta sino saber leer en español y castellano simple, que este acto legislativo hace exactamente lo contrario: prohibir darle facultades extraordinarias de carácter constituyente, constitucional o de leyes extraordinarias al presidente de la República. Eso es exactamente lo que hace uno de los artículos de este proyecto. Decirle: no señor, la Constitución no se puede reformar por decreto. Las leyes que requieren mayorías excepcionales, como las leyes orgánicas o estatutarias,
así sean para la paz, no se pueden sacar por decreto, porque en efecto no todo vale por la paz. La paz tendrá que hacerse dentro del todo vale de la legitimidad de los colombianos y dentro del todo vale de la Constitución, no a pesar de los ciudadanos y la Constitución. Una cosa tan elemental, tan obvia, que está redactada y escrita, ni siquiera eso se puede mantener pues a la altura del debate, pues sí es francamente, porque el interés no es el debate, el interés es usar una tribuna para engañar, engañar y engañar, para ganar con mentiras una cruzada por la guerra. Y lo único que pedimos los que estamos a favor de la paz es que si quieren nos derroten, pero no con engaños y no con mentiras. Sobre el tercer punto, sobre este primer punto, debo decir que la Alianza Verde comparte completamente esa delimitación de las facultades del presidente. Aquí no vamos a nombrar en nombre de la paz un emperador. Eso no pasará nunca, esa autorización no la dará el Congreso de la República ni la toleraría la ciudadanía. Aquí vamos a seguir teniendo un régimen democrático con independencia de poderes. Las facultades extraordinarias para efectos de los temas de paz, exclusivamente para implementar los acuerdos de paz, no son para nada más. No son para que el presidente nos meta una reforma tributaria en nombre de la paz, no lo podrá hacer. No son para que el presidente nos meta una modificación del acuerdo de tratados internacionales sobre derechos humanos por vía de un acuerdo de paz, no lo podrá hacer. No lo podrá hacer porque todo eso implica o leyes especiales que no se pueden sacar por facultades extraordinarias, eso es lo que dice este acto legislativo. Ahora bien, tenemos 3 proposiciones radicadas que quisiera, señor presidente, si me lo permite, ilustrar a la comisión sobre ellas. Un tema que puede parecer menor, pero no lo es. Discutimos en la comisión de ponentes, lamento que no haya quedado así en la ponencia en últimas, que se aclarara las facultades especiales al presidente están limitadas solamente a leyes normales, eso está muy bien, es decir, no a leyes extraordinarias ni mucho menos asuntos constitucionales, maravilloso. Segundo, que estuvieran delimitadas en el tiempo, ya lo están, 90 días prorrogables. Tercero, que estuvieran delimitadas en los temas, señor ministro, tal vez fue un olvido, pero se nos olvidó incluirlo. Yo sé que dice, para expedir los decretos con fuerza de ley exclusivamente necesarios para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del acuerdo final. Sin embargo, discutimos y yo creo que es preciso para aclararle a todos los colombianos que se añada, y esa es nuestra proposición, sobre los siguientes temas: 1, desarrollo agrario integral; 2, participación política; 3, fin del conflicto; 4, solución al problema de las drogas ilícitas; 5, víctimas; 6, implementación, verificación y refrendación. Que señalemos exactamente los 6 temas en los que el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley, en ningún caso leyes especiales o extraordinarias, en ningún caso reformas constitucionales. No creo que haya mayor misterio, en ese sentido lo habíamos discutido en la comisión de ponentes, aunque desafortunadamente no quedó así. El segundo tema es un equilibrio difícil de hacer, yo lo entiendo. Queremos traer al Congreso para incorporar en el régimen jurídico y político colombiano unos acuerdos que terminan una guerra, unos acuerdos de los cuales son signatarios las FARC y el gobierno nacional. Y lo que le están pidiendo a este Congreso es que los incorpore, no que los anule, no que los eche para atrás, no que los incorpore en sentido contrario a lo que fue acordado. Yo entiendo eso, y en ese sentido, dado que es una cosa extraordinaria, excepcional, como todas las que van a tener relación con la paz, porque es que uno no acaba una guerra de más de 60 años con mecanismos ordinarios, le toca acudir a mecanismos extraordinarios en todo. Sin embargo, a mí sí me parece excesivo, inconveniente, innecesario que se le diga al Congreso no solo que para poder incluir cualquier modificación se requiera aval del gobierno,
Eso, digamos que en aras de conservar el espíritu de los acuerdos, la bilateralidad de lo acordado, me parece una limitación sensata. Pero no solamente se le está diciendo que requiere aval del gobierno, o sea, yo aquí no, ninguno de nosotros va a poder ejercer su iniciativa legislativa, que fue lo que nos ganamos en las urnas, libremente. En el caso de los temas de la incorporación de los acuerdos de paz va a estar limitada a tener un aval del gobierno, primera gran limitación. Sino que además nos dicen que en la plenaria somos notarios plenos, porque ni siquiera con el aval del gobierno se pueden incluir o no modificaciones. Allá solo se puede improbar, ni siquiera aprobar. Improbar. Y además de ñapa, solo se puede improbar en bloque. Con mayoría calificada. Esa suma de cosas sí me parece francamente inconveniente y excesiva. Lo que yo he visto en este año largo de Congreso es que en la plenaria se mejoran y ajustan muchas de las cosas que salen de comisión. ¿Qué tal que en el trámite de la reforma de equilibrio de poderes no hubiéramos podido hacer ajustes y mejoras en la plenaria, sino solo en probar o probar lo que venía? ¿Qué tal que hubiéramos tenido ese amarre? Posiblemente habría salido una reforma que no hubiéramos podido defender, porque son temas muy complejos en los que nadie tiene la verdad revelada, que se van ajustando. Ya de por sí aquí estamos acortando. La idea de que el Congreso se demore 8 debates, un año, en una reforma de carácter constitucional no es caprichosa. Aquí ya estamos corriendo unos riesgos en aras de la paz razonables. Estamos pasando de 8 debates a 4, estamos pasando de un año a 6 meses. Estamos pasando de iniciativa legislativa plena a iniciativa legislativa restringida. Si además de eso dejamos al Congreso solamente como notario para improbar, me parece que corremos un riesgo absolutamente innecesario. Tal vez el único sitio, doctor Serpa, donde la paz con todas sus complejidades y dificultades tiene unas mayorías calificadas importantes es este Congreso de la República. En la asamblea de ningún gremio, de ningún partido, hay más comprensión sobre las complejidades de la paz que aquí. Ponernos un yunque, amarrarnos las manos a una votación en bloque y solo para improbar en plenaria, me parece que aunque bien intencionada hace más mal que bien. Igual, en todo caso, siempre, para decidir que vamos, por ejemplo, a votar X número de artículos en bloque, pero que estos dos, por decir cualquier ejemplo, los vamos a discutir por aparte, porque hay unas propuestas que evidentemente lo mejorarían, porque a uno no le ocurre todo y al gobierno tampoco. Eso no se podría hacer. Pero aún esa proposición, para tomar esa decisión, la de votar unos artículos en bloque y discutir individualmente otros, aún esa proposición tendría que tener aval del gobierno. De manera que siempre el aval del gobierno es un seguro en la calidad de la discusión, en términos de la fidelidad de lo que discutimos o proponemos con los acuerdos, señor ministro. De manera que yo le pido al gobierno que asuma su responsabilidad. A mí hay gente que me dice, no, es que nos derrotan, es que el gobierno no necesariamente tiene las mayorías. Fíjese usted, por ejemplo, en el trámite de la ley de equilibrio de poderes, con el tema de la lista cerrada, derrotaron al gobierno. Bueno, esa es la democracia, señores. Si ustedes no son capaces de convencer a su propia bancada de las normas relacionadas con la paz, pues mucho menos van a ser capaces de convencer a las mayorías de los ciudadanos de las normas relacionadas con la paz. Es decir, aquí tenemos que dar un debate riguroso. De manera que nuestra segunda proposición que ya radicamos va en el sentido de eliminar el inciso H e I del artículo transitorio primero y sustituirlo por una modificación al literal F, que simplemente diga que durante el trámite de los proyectos solo podrán introducirse modificaciones que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval del gobierno. Todas,
sea en comisión o sea en plenarias. Insisto, una proposición incluso para decidir que el 90% se vota en bloque y que solo algunos artículos se votarán por aparte y se discutirán por aparte, incluso esa proposición tendría que tener el aval del gobierno. De manera que el gobierno puede en últimas evaluar la conveniencia, la inconveniencia, la pertinencia. Y si considera en última instancia que no y que todo debe votarse en bloque, pues no le va a valer ninguna proposición y todo se vota en bloque. Pero insisto, no nos amarremos las manos, no nos amarremos las manos tan excesivamente. Cambiar el trámite legislativo, aquí estamos creando un procedimiento legislativo especial. Cambiar el trámite legislativo ordinario a uno especial, que reduce el tiempo de 1 año a 6 meses, que reduce los debates de 8 a 4, y que requiere siempre aval del gobierno, me parece que son 3 garantías suficientes de celeridad y de fidelidad a los acuerdos. Yo dudo mucho, entre otras cosas, no solo lo digo por razones de conveniencia y de trámite en lo que he visto aquí, sino porque dudo mucho que amarrarle las manos de esa manera a la deliberación democrática en el Congreso de la República, hasta el punto de forzarlo a votar en bloque porque sí, siempre, por norma constitucional. Esto es un acto legislativo, transitorio, pero es un acto legislativo. Amarrarle las manos de esa manera, dudo mucho que pase el examen de no sustitución de la Constitución en la Corte Constitucional. Y si algo no puede hacer este Congreso, es arriesgar el acto legislativo por la paz a no pasar el examen de constitucionalidad. Yo fui como al ministro de Costa, como ustedes lo saben, fuimos con el doctor Amin a la audiencia pública de la reforma de equilibrio de poderes a defender que no habíamos sustituido la Constitución, y lo dije con plena certeza, por la calidad del trámite y por el análisis que hicimos de que no sustituyamos la Constitución. Aquí le estamos diciendo a la Corte que en aras de la paz, de la celeridad, de la fidelidad, de garantizar los derechos de los colombianos, estamos siendo más expeditos. Tener comisiones conjuntas, tener un trámite de 4 debates, tener 6 meses, es una garantía de ser más expeditos en aras de cumplirle a la paz. Ahora, ir a decirle que además de eso, silenciamos al Congreso y lo volvimos notario, me parece que ya cruza una raya y un límite que francamente no solamente es innecesario, por lo que yo he visto este año aquí en relación con los temas de la paz, sino que es inconveniente porque dudo mucho que pase un examen de constitucionalidad. De manera que los invito a hacer esa reflexión, apreciados colegas. Yo creo que es innecesario dejar el trámite reducido en tiempo, reducido en debates, en comisiones conjuntas, siempre con aval del gobierno. Me parece que es suficiente garantía para mantener el equilibrio de ser algo expedito, fidedigno a los acuerdos y que no usurpe de manera grosera las funciones de este Congreso. Por último, aunque esta seguramente la debatiremos en su contenido especial, no voy a repetir lo que ya tuve la oportunidad de presentar en la plenaria en el debate que hicimos con el doctor de la Calle, con el señor procurador, sobre el tema de los instrumentos para implementar los acuerdos de paz. Este acto legislativo, y por eso no me estoy pronunciando sobre los temas de fondo, porque como bien lo recuerda el señor coordinador de ponentes, el senador Rey Barreras, este no es un acto legislativo sobre los temas de fondo de la paz. Los temas de fondo del acuerdo siguen en discusión en La Habana, y solo cuando allá los terminen y los publiquen completo podremos entrar en una discusión. No es que nos pase lo mismo que con el acuerdo de justicia, y es que entramos en discusión sobre comunicados y lo que terminamos es generando más confusión que pedagogía y certeza. De manera que este es un proyecto de ley absolutamente instrumental, no tiene nada que ver con el fondo de los temas de la paz, es absolutamente instrumental. En caso de que se llegue a unos acuerdos definitivos, los conozca el país, los refrenden los ciudadanos en las urnas, estamos previendo unos mecanismos de posterior implementación de esos acuerdos. Ahora bien,
en ese norte instrumental, sí creo que el proyecto adolece, comete nuevamente, por 11ª vez, el mismo error que han cometido los gobiernos y congresos anteriores cuando hicieron procesos de paz, doctor Serpa. El mismo igualito. Y es creer que la paz se hace con fotos de desmovilización, con decretos y con leyes. ¡Qué visión tan leguleya! ¡Qué maldita costumbre leguleya la que pesan las instituciones de este país! La paz necesita, además de legitimidad en las urnas, además de decretos, además de leyes, necesita inversiones. La paz no se puede hacer con centavos, la paz no se puede hacer con promesas. No es con promesas y con centavos como se construye ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene. No lo tiene, por eso es que estamos en una guerra, por eso es que tenemos grupos armados ilegales que o se alían con el Estado para suplantar al propio Estado, como los paramilitares, o se organizan con una parte de la sociedad para rebelarse contra el Estado, como lo hacen las guerrillas. Le hace falta a este acto legislativo un instrumento presupuestal que le cumpla a los colombianos y a las regiones, que nos permita decirle a esos colombianos que la paz es con ellos, que nosotros entendemos, porque lo decimos, todos aquí lo decimos en los medios de comunicación, pero cuando tenemos que venir a hacerlo, no lo hacemos. Todos nosotros sin excepción le decimos a la sociedad, a los medios de comunicación, que entendemos perfectamente que la paz no es firmar un papel con las FARC, que entendemos perfectamente que la paz no es solamente desmovilizar a las FARC, que entendemos que la paz es pluralismo, garantías de debate, equidad, educación, mejores bienes públicos. Pero ahora que nos vemos confrontados a decidir los instrumentos de la paz, entonces reducimos la paz otra vez a la firma de un acuerdo y a la incorporación de ese acuerdo. No cometamos ese error por 11ª vez. No podemos ser tan tercos, tan necios, tan ciegos. Tenemos la experiencia histórica de nuestro propio país, no solo de los demás países, que han fallado también por lo mismo. De manera que la propuesta aquí, propuesta que hemos discutido en la Comisión de Paz, en la Comisión de Ponentes, etcétera, es crear un tercer instrumento, que es un plan plurianual de inversiones para la paz a los próximos 20 años. Ya en su momento, cuando discutamos esta proposición, volveré a intervenir, señor presidente, con su venia, para explicarle en detalle. Por ahora digo solamente lo siguiente. ¿Qué hace este nuevo instrumento? Primero, genera recursos adicionales, o más bien que genera, le da a los gobiernos de los próximos 20 años la obligación de que presenten a este Congreso un plan plurianual de inversiones específico para la paz, específico para los municipios más afectados por las brechas regionales, las brechas sociales, la pobreza rural, la afectación del conflicto armado. En la práctica, de aquí en adelante, el Estado colombiano en los próximos 20 años reconocerá que son dos estados. Uno donde había Estado, instituciones, y otro donde no había y las está construyendo. Y presentará dos planes plurianuales de inversiones, uno para el Estado en general y otro solamente para la paz, enfocado en los municipios y en los ciudadanos más afectados. Un plan plurianual de inversiones, como ustedes saben, pero les leo, se define como la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública cuando estos requieran para su ejecución más de una vigencia fiscal. Es decir, cada gobierno vendrá aquí y dirá: este es mi plan de fuentes, ingresos e inversiones para esos municipios y esos colombianos. Eso no lo tiene que decir la Constitución, porque la Constitución no puede crear rentas de destinación específica. Tiene que venir cada gobierno y proponerlo. Lo que sí le estamos dando aquí es un indicativo a los gobiernos, este y los que vienen, sobre qué características debe tener ese plan plurianual. Ese plan plurianual debe ser
para los colombianos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado, porque ahí es donde ha sido la guerra, en municipios que tienen esas características. Segundo, le da un estimativo de qué monto adicional a lo que ya invertimos en las zonas rurales se necesitan. Discutiendo con el señor viceministro de Hacienda, coincidíamos en que el monto adicional de recursos estimado puede ser del 6% de los ingresos corrientes de la nación al año, hasta el 6% de los ingresos corrientes de la nación al año. Coincidimos en que ese es el monto estimado. En lo que no coincidimos es en incorporar ese porcentaje en la proposición. Yo me mantengo en que lo incorporemos y le pediría a los queridos congresistas que lo incorporemos. Si esa Colombia rural victimizada por paras, por narcos, por guerrillas, en el nivel de atraso social que el censo rural nos ha informado que está así, es porque todos los gobiernos anteriores, todos, no han focalizado sus inversiones y recursos en esos colombianos. Y en buena medida no los han focalizado allá, porque esos colombianos no tienen representación política. Esos 15 millones de colombianos abandonados en las regiones no tienen un senador, no ponen presidente, están dispersos en el territorio, tienen voz, tienen voto, pero no tienen representación. Eso es una falla de la democracia representativa. Hay fallas de mercado, se concentran oligopolios o monopolios, por ejemplo, por mala regulación. ¿Y qué hace el Estado? Crear un diseño institucional que corrija esa falla de mercado. Aquí es lo mismo. Aquí hay una falla de la democracia representativa, y es que hay unos colombianos dispersos en el territorio, sin los bienes públicos, sin el Estado y sin las instituciones que les permita tener representación. O los hacemos representar y les garantizamos que los atenderán mediante un diseño institucional, o seguirán en el abandono, como han estado en los últimos 100 años. Es corregir una falla de diseño institucional, una falla que la democracia representativa no va a corregir. Por eso insisto en que pongamos hasta el porcentaje que se necesitaría. Y por último, darle una facultad general dentro de este mismo artículo. Para poder ejecutar ese plan plurianual de inversiones, pues el gobierno podrá hacer los ajustes institucionales y normativos necesarios para planear, ejecutar, contratar, etcétera, estos recursos. Llevamos más de un año insistiendo desde la Comisión de Paz del Senado en este tema, insistiendo en la necesidad de que tengamos un plan de inversiones para la paz, unas inversiones previstas. Estamos a 6 meses de firmarlas y no hay una coma en el gobierno nacional, sobre ese plan para la paz. Y eso que este es el gobierno más comprometido con el tema, a fe de que tiene todo su capital político empeñado en este tema. ¿Qué tal que fuera un gobierno adverso? ¿Qué tal que fuera un gobierno adverso a la paz, a cumplirle a la Colombia rural, a atender los requerimientos de la misión rural? Si eso es que tiene todo su capital político empeñado en la paz y no tiene un peso presupuestado para empezar en marzo del año entrante, ¿qué tal fuera otro? De manera que quiero rogarles encarecidamente que superemos la visión leguleya, que superemos el reiterado error histórico que hemos cometido en los anteriores procesos de paz, de creer que solo con fotos de desmovilización, acuerdos firmados con un ilegal y unas leyes que se hace la paz en las regiones. La paz en las regiones necesita un plan de inversiones adicional al actual para construir ciudadanía, Estado y mercado en esas regiones, o no las vamos a tener. Esas son nuestras 3 propuestas, señor presidente, y en su momento las pondremos a consideración y votación. Termino recapitulando en este sentido. Es posible que a unos colombianos los hayan elegido a este Congreso para que Colombia no tenga paz, para que el odio hacia las FARC, una bandera tan barata y tan rentable electoralmente, siga definiendo quién es y quién no es presidente de Colombia, qué se hace y qué no se hace,
¿Qué se titula y qué no se titula en los medios de comunicación? Es posible, así es la democracia y es muy respetable. Pero la mayoría de los colombianos que ya se expresaron, no una, ni dos, sino 3 veces en las urnas, para elegir este Congreso, para ir a la primera vuelta presidencial y para ir a la segunda vuelta presidencial, nos dio un mandato específico, que es sacar adelante este proceso de paz. Y aquí estamos cumpliendo ese mandato, que nos lo dieron a las mayorías que eligieron el gobierno y a las mayorías que eligieron este Congreso. Y claro que aquí seguiremos debatiendo con quienes quieren seguir teniendo el odio hacia las FARC como la gran bandera electoral porque les ha sido muy rentable. Pues aquí seguiremos debatiendo. Pero hasta ahora, la mayoría de los ciudadanos en las urnas han votado en favor de acabar esta guerra y construir esta paz. Y nosotros no vamos a ser inferiores a ese mandato. Y claro que tenemos que volver una cuarta vez a refrendar lo mismo, conociendo en detalle los acuerdos. Pues iremos una cuarta vez. Y si tenemos las decisiones acertadas, si los acuerdos que se conozcan los difundimos adecuadamente, si garantizamos, como garantiza el acuerdo de justicia transicional denunciado, que no habrá paz con impunidad, y impunidad para nadie, porque es que lo que tiene tan decepcionados a los que querían seguir usando el odio contra las FARC como bandera electoral, lo que los tiene tan decepcionados, tan perplejos y tan descolocados, es que este acuerdo les recordó que la justicia no será solamente para las FARC, sino que la justicia también será para ellos, también será para los promotores y beneficiarios del paramilitarismo, también será para los agentes del Estado que han cometido actos criminales. Ese es el gran mérito de este acuerdo de justicia, y eso es lo que tiene el avispero rebotado, que la ilusión de los que han hecho política a costillas del odio y de las FARC para justificar todo lo que quieran justificar, la impunidad, el narcoparamilitarismo, las chuzadas, el abuso de poder, el enriquecimiento personal y familiar, la ilusión que tenían es que esta justicia iba a ser solo para las FARC, no para todos los actores del conflicto. Pues bienvenidos a la realidad, bienvenidos a la realidad. Este acuerdo no es para desmovilizar solamente a las FARC, este acuerdo es para acabar una guerra que ha tenido múltiples actores y victimarios, y esos múltiples victimarios tendrán que responder a un mismo marco y sistema de justicia transicional. Ese es el gran mérito de ese acuerdo, y eso es lo que los tiene tan irritados y tan angustiados, que como tienen un rabo de paja que no cabe en este recinto, están angustiados de pensar que tendrán que pasar por el mismo rasero. Y por eso, cuando leen que a un tribunal de paz que solo se someterán los que hayan cometido graves crímenes en el conflicto, eso es lo que dice ese acuerdo, solamente se someterán a ese sistema de justicia transicional los que han cometido graves crímenes en el marco del conflicto armado. Y sin embargo muchos salen a decir, ay, o sea que nos van a someter. Eso es una confesión, eso es una confesión anticipada. El que esté preocupado porque se creó un tribunal para juzgar los graves crímenes del conflicto armado es porque cree que cometió uno, porque si no, no tendría por qué estar preocupado. Yo no tengo ninguna preocupación, ninguna. Yo no me he robado un peso, yo no he matado a nadie, yo no he chuzado a nadie, yo no he abusado de mi poder, yo no he promovido grupos armados ilegales, yo no les he servido de testaferros ni políticos ni económicos. Yo no tengo ninguna preocupación de que unos criminales que sí lo hicieron tengan que someterse a un tribunal de paz. Y esa misma preocupación no la tiene la inmensa mayoría de los colombianos, que como yo no han cometido ningún crimen, ni dentro ni fuera del conflicto armado. Ahora, los que tienen rabo de paja están preocupadísimos, eso sí, y hay que ver lo que gritan, y hay que ver lo que piden, y hay que ver lo que engañan, y hay que ver lo que mienten. Toda su mentira y toda su alaraca se reduce a una sola cosa, a decir tengo miedo, porque el que la debe la teme. Eso es todo lo que están diciendo. Cada titular lo que dice es tengo miedo, porque el que la debe la teme.
pues yo los entiendo. Si yo la debiera, también la temería. Pero no vamos a paralizar este país, no vamos a dejar de hacer justicia, no vamos a dejar de acabar esta guerra, no vamos a dejar de construir paz, porque una gente con poder y capacidad de saboteo y mentira tiene miedo. Con mucho gusto hacemos colecta para el psicólogo, si tienen tanto miedo. Hasta para el abogado, para que se sometan a la jurisdicción. Pero no vamos a dejar de hacer lo que haya que hacer dentro de la Constitución, la ley y la legitimidad ciudadana para acabar esta guerra y construir paz. Ese es el compromiso para el que nos eligieron, y por eso vamos a tener instrumentos expeditos, instrumentos equilibrados, instrumentos legales y también instrumentos presupuestales para hacer la paz. Gracias, señor presidente. Muy bien. Una vez que se ha hecho ya la presentación